Hola, buenas noches a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a un martes de crecimiento más. Qué privilegio llegar hasta sus dispositivos, sea televisión, sea celular, sea computadora, donde sea que usted se congregue virtualmente. Es un honor llegar hasta sus hogares. Hoy me encuentro aquí en las instalaciones de la iglesia y es para mí un privilegio compartir con ustedes hoy. Hoy estamos estrenando una serie llamada Altar Ego. Sin embargo, quiero tomarme unos segunditos para felicitar hoy en su día a todas las mamás, ¿verdad? Hoy aquí en nuestro país celebramos el Día de la Madre y felicidades a todas aquellas que desempeñan ese rol tan importante en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Las mamás, ¿qué haríamos sin ellas? Que Dios las bendiga mucho, les enviamos un fuerte abrazo, esperamos que sus hijos las hayan consentido y agasajado el día de hoy, o tal vez andan por ahí cenando. En fin, felicidades para cada una de ustedes. Hoy, como les digo, estamos iniciando esta serie llamada Altar Ego, y el episodio del día de hoy únicamente es una introducción a esta serie que va a durar 5 semanas, o que va a tener 5 episodios. Va a estar compartiendo con nosotros el pastor Laxer, el pastor Jaime, un pastor que no sé si ustedes recuerdan, el pastor Eric Mois también va a estar con nosotros, que es mi suegro, y ahí vamos a estar compartiendo acerca de este tema de altar ego. Regularmente la frase real de esto es alter ego. Cuando hablamos de alter ego, estamos hablando sobre un estándar al cual nosotros queremos llegar y presentar a los demás como la mejor versión de nosotros mismos, que incluye autorrealización, o sea que nos sentimos muy bien con esa parte o con ese personaje que nosotros idealizamos muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón. Le voy a poner un ejemplo. Yo podría decir que mi alter ego es aquel Jonathan Ramírez millonario que ha alcanzado todo el éxito en la vida, que vive en una colina, que tiene su mejor casa, su mejor vehículo y tantas cosas, ¿verdad? Y entonces yo le presento a usted a ese Jonathan y hablo como ese Jonathan y me comporto como ese Jonathan, aunque en su momento pues yo no tenga todo eso, pero genero ese personaje. A eso en la psicología se le llama alter ego, ¿verdad? Ahora, la serie no es alter ego, la serie es altar ego, altar ego. ¿Y qué queremos abordar con esto, con este gran tema? Es sobre ese personaje real que nosotros debemos ser en el altar, ¿sí? En nuestra vida con Dios, el personaje real que nosotros tenemos que buscar o que tenemos que procurar. Cuando hablamos de egocentrismo, vamos a hablar un poco del egocentrismo o del ego. Bueno, podríamos diferenciarlo un poco. El egocentrismo es básicamente colocarnos a nosotros en el centro de todo lo que sucede a nuestro alrededor. No importa si tienes o no tienes dinero, no importa si tienes o no tienes títulos académicos, no importa si eres joven, si eres niño, si eres adulto o si eres un adulto mayor, cualquiera que sea el caso, tú puedes tener una cantidad o un grado de egocentrismo en tu vida. Por lo tanto, tienes que medirte, ¿verdad? Y tienes que autoanalizar en qué medida de egocentrismo te encuentras, porque sí, todos tenemos una medida de egocentrismo, todos manifestamos un grado de eso. Ahora bien, el ego es esa parte, a diferencia del egocentrismo, es esa parte que nosotros tenemos, o la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos. Yo tengo una idea de mí mismo. Es ahí donde muchos inflan su ego porque tienen un mayor concepto de sí mismos que el que deberían de tener. O muchos desinflan su ego y tienen un concepto de sí mismos menor que el que debería de tener. Pablo dice en uno de sus escritos: nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debería de tener.
Por lo tanto, la primera coordenada que nos da la palabra de Dios es que no nos sobrepasemos con nuestro ego, que no vayamos más allá de nuestro ego. Ese es un asunto que tenemos que cuidar mucho. Ahora, ¿por qué altar ego o altar ego? Porque en el momento en el que existe un contacto entre el altar y mi ego, tenemos que ver cómo estudiar esa dinámica y cómo estamos viviendo esa conexión con Dios. Porque hay muchos elementos en nuestra vida, hay muchas situaciones en nuestra vida que nos pueden llevar a una situación de ego desmedida, y que cuando nosotros tratamos de encontrarnos con el Señor y tratamos de tener ese contacto en su presencia, entonces las cosas se complican y puede ser que nuestra oración no esté llegando a donde tiene que llegar. Puede ser que tu alabanza no esté llegando a donde tiene que llegar. Puede ser que tu adoración no esté llegando a donde tiene que llegar. Realmente necesitamos cumplir lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, pero a veces nuestro ego no nos deja hacerlo y no nos deja presentarnos en el altar de Dios de la manera correcta en la que Él espera que nosotros nos acerquemos a Él. Hablar de ego es hablar de autoestima también. Hay personas que tienen muy baja autoestima y hay personas que tienen muy alta autoestima. A manera de broma, yo le digo a mi esposa, cielo, tú te casaste con Superman, ¿verdad? Tú estás casada con un superhéroe. O sea, y la molesto de esa manera, ¿verdad? Ella se ríe y me dice, sí, claro, ¿verdad? Y entonces yo le digo, ¿para qué tener una baja autoestima si se puede tener alta, ¿verdad? Y esa es mi manera de bromear con ella, y así es como uno se automotiva, ¿verdad? O si tengo un poquito de panza, ¿verdad? Le digo a mi esposa, mira, ¿no te parece que tengo un cuerpazo, que tu esposo tiene un cuerpazo y que estás rayada conmigo? Y ella se me queda viendo así como, sí, ¿verdad? Por fe, sí. Entonces, esa es mi manera de automotivarme, digamos, ¿verdad? Entonces, ese concepto que tú tienes de ti mismo, ese concepto que tú tienes de tu persona, de ese nivel de autoestima que tú manejas, es algo que tiene mucho que ver con tu ego, ¿verdad? Los complejos, esa es otra situación que afecta el ego de las personas. ¿Sabes que hay complejos de inferioridad? O sea, personas que se sienten menos de lo que deberían de sentir en su mente, en su corazón, ¿sí? Personas que no pueden entablar una conversación con otra persona de diferentes posibilidades porque se sienten menos que esa persona. Hay personas en un contexto un poco limitado económicamente y eso genera complejos de inferioridad cuando te relacionas con personas de mayores posibilidades o de una mejor posición económica, cuando eso no debería de existir, eso no debería de pasar, ¿verdad? Sino con toda naturalidad nosotros poder relacionarnos, ¿verdad? Entonces, los complejos es otra situación que puede afectar el ego de una persona. También hay complejos de superioridad, como llaman algunos por ahí, ¿verdad? Y un complejo de superioridad al final sigue siendo un complejo de inferioridad. Lo que pasa es que una persona con un complejo de superioridad es una persona que constantemente busca hacerse más fuerte con la debilidad de las demás personas. O sea, yo te pisoteo, yo te hago para abajo con tal de yo sobresalir. Y eso está mal, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el altar? Muchas cosas, y es lo que vamos a estar estudiando durante esta serie, que yo espero que sea de mucha bendición para tu vida. Para terminar, quiero dejarte este pensamiento en tu mente y en tu corazón. Y es que necesitamos pasar todo nuestro ego interno por ese filtro del altar. El altar para nosotros siempre ha significado ese lugar donde sacrificamos, ese lugar en el cual nosotros morimos a ciertas cosas, ¿sí? En la Biblia se sacrificaban corderos como sacrificio en el altar
para agradar a Dios. Ahora nosotros ya no tenemos que matar un animalito en el altar, sino que ahora el sacrificio que el Señor pide a nosotros es un sacrificio vivo. Es nosotros mismos morir en el altar del Señor a nuestro ego. Entonces ahí es donde nos vamos a estar centrando en esta serie y vamos a estar reflexionando. Únicamente quería dejarte eso en tu corazón. No tengas mayor concepto de ti mismo que el que debes de tener. Tampoco tengas un menor concepto de ti mismo del que debes de tener. Hay un equilibrio que Dios espera de cada uno de nosotros. Así es que está atento a lo que está pasando en esta serie. Que Dios te bendiga. Te mandamos un gran y fuerte abrazo. Y una vez más, felicidades a todas las mamás. Que Dios las bendiga mucho. Y sigan disfrutando y estemos muy atentos a esta serie porque sé que Dios nos va a bendecir y nos va a hablar. ¿Qué te parece si terminamos orando? Querido Dios, en esta noche te damos gracias por tu presencia. Te pido que esta serie llamada Altar Ego sea una serie de mucha bendición para nuestros hermanos, nuestros amigos que están viendo esta transmisión, esta serie, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra siempre, en el nombre de Jesús, y que podamos ser bendecidos, desafiados, y que nuestro ego tenga un buen contacto con tu altar, con tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio siempre llegar hasta sus hogares. Nos vemos en la próxima reflexión de esta serie llamada Altar Ego. Bendiciones a todos.